¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias de medianoche. Este martes, los planteles de Colo-Colo y Universidad de Concepción arribaron a sus respectivos hoteles de concentración en Talca, lugar en donde se establecieron perímetros de seguridad ante la gran cantidad de hinchas que arribaron a arengar a los planteles. Tomamos contacto con Fidel Soto, quien nos cuenta sobre las medidas de seguridad. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una jornada muy intensa la que se ha vivido acá en la región del Maule. En la cámara, Miguel Gómez nos muestra el contingente de carabineros que a esta hora se mantienen apostados. Ya se está haciendo la revista de esta jornada que terminó, escuche bien, con más de 20 detenidos, toda vez que se generaron diferentes escaramuzas, intentos por el desorden público. Hay que recordar que Talca además es una ciudad que está en cuarentena, por lo tanto no estaba permitido en ningún caso algún tipo de manifestación, aglomeración o siquiera venir a manifestarse como hincha, que fue lo que en definitiva ocurrió. Más de 200 personas se conglomeraron en las inmediaciones de los dos hoteles que albergan al plantel de la Universidad de Concepción y también al de Colo-Colo y realizaron un arengazo albo. Esto a horas, ¿no?, que sea este partido definitivo que podría marcarse la historia, que por primera vez Colo-Colo estuviese entonces en la primera B. Para mañana se espera un contingente bastante importante también de carabineros que estará activo desde muy temprano, también cerrando los accesos a la ciudad de Talca, fijando la seguridad, la fiscalización al interior de propiamente tal la ciudad y también en las inmediaciones al interior del estadio fiscal. Uno que, por cierto, hay que decir, posee una cancha que está en un estado que ya ha sido cuestionado. Hay trozos de la cancha que están en mal estado, pasto que no está en la mejor de las condiciones, pero aún así es un ingrediente adicional a el fútbol. Un partido clave el que se vivirá mañana a partir de las 18 horas y que nosotros estaremos siguiendo desde muy temprano con todo el quehacer deportivo que significa el traslado de los contingentes futbolísticos hacia el Estadio Fiscal de Talca. Una jornada clave y que por supuesto los invitamos a informarse a través de las pantallas de Televisión Nacional de Chile y Canal 24 Horas y 24horas.cl. Un fuerte abrazo desde Talca. Un abrazo, Fidel. Y en el mismo tema, lienzos, mensajes y panfletos con amenazas de muerte han marcado la previa del partido por el descenso. Afuera del Estadio Monumental prendieron fuego y dejaron una corona en señal de intimidación al equipo. La Universidad de Concepción también recibió avisos violentos en un hotel donde se concentra el plantel. Las medidas de seguridad en Talca serán estrictas. El lienzo que aparece al fondo dice claro: ganan o los matamos. Intimidante y directa frase que se suma a otras amenazas que recibió el plantel del Popular. Acelerante al piso y una corona, gesto de una cruda advertencia en la entrada del Monumental. La previa de la final por la permanencia ha estado marcada por varios mensajes violentos, como el que también recibió la U de Concepción. Durante la noche, un grupo de desconocidos dejó estos panfletos en el hotel donde se concentra el equipo, en Talca. Pero quiero dar la tranquilidad que solamente en estos momentos fueron lanzados esos panfletos, pero no ha habido ningún riesgo para los jugadores de la Universidad de Concepción. No han tenido ningún problema, inclusive en la mañana fueron a entrenar a un lugar acá, ¿no es cierto?, de Talca. También fue víctima de amenazas y de muerte el árbitro del polémico partido entre Colo-Colo y Cobresal, Francisco Gilabert. Fiscalía solicitó una medida de protección. Hemos abierto una investigación criminal que intenta determinar la responsabilidad de determinados sujetos por el delito de amenazas que han afectado al entorno familiar y al señor Gilabert. Estas se han realizado por redes sociales y también de manera física. Este registro fue inmortalizado por el delantero Javier Parragués en la salida al periplo en el quizás encuentro más importante de Colo-Colo. En el largo recorrido hacia el sur apareció Gabriel Coca Mendoza, exjugador, ahora en su faceta de hincha acérrimo. Vestía la camiseta con la que levantó la Copa Libertadores por allá en el 91. Pero en el camino había un estricto protocolo de seguridad. Mendoza fue testigo de aquello justo cuando pasaba el bus del Cacique.
Catalogado como un partido de alto riesgo, habrá 500 efectivos policiales y 3 anillos de seguridad en torno al Estadio Fiscal de Talca. La comuna está en cuarentena total. Vamos a reforzar los accesos a la ciudad de Talca, vamos a tener permanentemente durante 24 horas, es decir, también en horario de toque de queda, un control permanente de acceso a la ciudad. También vamos a disponer de acceso de control en carretera para efecto que no pueda ingresar a la ciudad de Talca hinchas que pretendan hacer algún tipo de manifestación a la hora o antes del partido. Los ojos están puestos en los actos que manchan el deporte. Las intimidaciones no es algo nuevo. En 2012, Carlos Muñoz perdió el miedo a hablar. Denunció amenazas por parte de la Garra Blanca. El jefe de la Garra me llamó para amenazarte. Bueno, me dijo que él de aquí en adelante no se hacía responsable por lo que me pasaba, que este grupo de hinchas me iba a pegar. Hace poco también pasó con Harold May Nichols. Harold, si descendemos, se te acaba tu mundo. Renuncia. Hechos que empañan el espectáculo en la víspera de un día histórico para el popular. El todo o nada en un partido de infarto inédito en los registros del fútbol chileno, donde el cuadro con más copas está a 90 minutos de descender. Y en el mismo tema, previo al partido, diversas autoridades se han referido a las medidas de seguridad extraordinarias que se han dispuesto para este encuentro. Pasemos a escuchar lo que dijo Carabineros y el gobierno. Una jornada con alguna alteración al orden público, en las inmediaciones de los 2 hoteles. Aproximadamente 200 personas, los cuales fueron disueltos por COP de Talca, actividad de 22 detenidos por desórdenes públicos y también por artículo 318 y también por mantener bengalas. Del momento que está en el hotel y también hasta el post partido vamos a estar monitoreando la seguridad del plantel y por supuesto las personas que van a asistir a la ciudad de Talca. Va a ser muy importante lo que ocurra después del partido y estamos ya tomando las acciones de resguardo con ambas policías en la ciudad de Talca y por supuesto también con todas las autoridades locales disponibles. Cambiamos de tema, una encerrona ocurrió durante horas de esta noche en la comuna de Maipú. Todo se dio en la intersección de Segunda Transversal con Rafael Riesco, donde desconocidos atacaron a un adulto mayor, el cual terminó con un impacto de bala en su pierna, luego de que le robaran su vehículo. Posteriormente, los delincuentes aprovecharon que había otro vehículo atrás del adulto mayor y asaltaron a otras personas, a quienes le robaron sus teléfonos y billeteras. Personal de Carabineros se encuentra custodiando la zona y realizando una investigación para dar con el paradero de los delincuentes. Este martes se comunicó la sentencia de los responsables del asesinato a un carabinero en la comuna de La Pintana durante el año 2018. Entre los tres acumulan 58 años de condena. Este martes, el sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a los acusados de asesinar al cabo Óscar Galindo, de entonces 29 años, tras intentar interrumpir una rencilla. La Corte reconoció el homicidio consumado del uniformado, además del homicidio frustrado de un civil y otro carabinero. Pablo Soto, principal responsable, fue condenado a 30 años de presidio efectivo. En tanto, Harry Prado fue sentenciado a 18 años. Un adolescente de iniciales DR, involucrado en el hecho, también fue condenado a 10 años de internación en un régimen cerrado. Entre los tres suman una condena que alcanza los 58 años de presidio. De 13 a 19 años de edad tiene una banda juvenil dedicada al robo de minimarkets en el centro de Santiago. Pero en su último ataque, todos fueron detenidos apenas 15 segundos después de haber entrado al local. Un desfile de 5 jóvenes, entre todos promedian tan solo 15 años de edad. Difícil reconocerlos por la mascarilla, pero por sus intenciones, dudas no quedan. Con mochilas y bolsas, lo suficiente para llevarse todo lo que pudieran. Intimidaron al único trabajador presente. Eran recién las 6 de la tarde. La circunstancia de que los imputados actúan en grupo pandilla, la violencia con la que ingresan al local, al interior de un local 8, en contra de una víctima por 4 imputados, 3 de ellos menores de edad, 1 adulto y que se encontraban en compañía de un menor de 13 años de edad que es inimputable y que se dio cuenta al Tribunal de Familia.
Pero el atraco les duró prácticamente nada, tan solo 15 segundos para ser precisos. Lo que podría parecer una segunda turba es en verdad un grupo de carabineros de civil. La banda de adolescentes fue detenida dentro del mismo lugar. Según la indagatoria, están dedicados principalmente al hurto y robos de estas características. Se pudo desbaratar esta banda delictual que se dedicaba a los robos de locales comerciales en la comuna de Santiago. Carabineros detuvo a estos sujetos, en su mayoría menores de edad y con un amplio prontuario, cuando cometían uno de estos ilícitos en un local comercial de calle Nathaniel Cox. Una mujer y 4 hombres detenidos en total, uno de 13, 2 de 14, uno de 17 y el único adulto de 19. Solo el niño no cuenta con antecedentes, los demás sí, por robo por sorpresa, intimidación en lugar no habitado, con fuerza, de vehículos, hurto, receptación e infracción del toque de queda. 3 de los imputados formalizados tenían condenas previas, 2 de ellos incluso, y por el mismo delito, por robo con intimidación. 2 de ellos eran compañeros de delito, habían sido condenados el 20 de enero de este año, en la misma causa, por el mismo delito y con la misma modalidad también. 11 de noviembre, 19:37 minutos, una turba entró también a un local de la misma cadena en la comuna de Santiago. Más de 25 personas, entre ellos la adolescente de 14 años, que fue formalizada este martes por el mismo delito. Es más, el 8 de enero también llegó una turba al mismo recinto. Son al menos 7 las que ha sido atacado. Siempre con la presencia de menores de edad, es un local que no cuenta con guardias y una puerta de fácil acceso. Son lugares apropiados para que bandas delictuales comiencen a efectuar delitos efectivamente cuando están dando sus primeros pasos en este ámbito. Probablemente participan inicialmente en delitos de hurto o robos sin violencia y luego, a medida que van avanzando en esta escala delictual, terminan también cometiendo delitos mucho más graves, delitos con violencia. El detenido de solo 13 años fue entregado a sus padres, pero con una denuncia en curso al Tribunal de Familia. Los demás adolescentes quedaron en internación provisoria en un recinto del Sename, el adulto en prisión preventiva. Algunos de ellos, para ser justos, son utilizados por adultos en la comisión de delitos, pero también hay bandas que son autónomas de adultos y por lo tanto actúan absolutamente independientes de alguna tuición o alguna tutela de parte de los adultos. Al menos en este último caso se trata de una banda de solo menores, liderado claro por un joven de 19. Ya no podrá atacar por al menos un tiempo, corta edad, pero no por eso menos violenta. Cambiamos de tema. Polémica causaron los dichos del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien aseguró que los profesores buscan excusas para no trabajar. Desde el gremio que agrupa a los docentes aseguran que pedirán la renuncia del secretario de Estado. Han insistido varias veces en que el regreso a clases el 1 de marzo es prácticamente imposible. El Colegio de Profesores asegura que las condiciones sanitarias no lo permiten y hoy el ministro de Economía, en entrevista con Tele 13 Radio, respondió a esa queja. Lo único que busca son argumentos para no trabajar y eso yo creo que es un caso de estudio. Personas que tienen una vocación por enseñar y lo único que quieren es no ir a clase. Pero más tarde el ministro quiso aclarar sus dichos. Señaló en Twitter que jamás pretendió hablar de todos los docentes, sino que responder al presidente del gremio para que en vez de poner más trabas, pase a las soluciones y propuestas. Los dichos del ministro Palacios respecto de que los profesores buscamos excusas para no trabajar son inaceptables. Atentan a la honra de las profesoras y profesores de Chile. Por eso, como organización, vamos a presentar una queja formal exigiendo la renuncia de este ministro. La polémica se da exactamente a 13 días de que se inicie oficialmente el año escolar 2021, una fecha que ha estado en discusión. Las opiniones siguen divididas. No creo. Hasta que el virus como que esté más controlado, como que se den las condiciones, ahí recién. Sí, la enviaría, pero con el respectivo key de protección, porque las clases virtuales no te enseñan nada. No la voy a enviar. Voy a esperar hasta que se normalicen las cosas y ahí recién la voy a enviar a clase. Yo había pensado en que sí. A ver, que estuvo todo el año y fue un fastidio para ella estar en casa, fue un año perdido. Los colegios hacen esto de estar, no sé, clases intermedias así, o híbridas, como le están llamando, entonces yo creo que podría dar muy buen resultado. Creo que es demasiado el riesgo para que los niños vayan.
Según la encuesta Vida en Pandemia elaborada por la Universidad de Chile, el 64% de los padres condiciona la asistencia de sus hijos a clases presenciales a recibir una vacuna contra el COVID-19. Eso aunque la evidencia científica aclara que los niños se contagian 10 veces menos de COVID que los adultos. Los contagios desde los niños hacia los adultos son mucho menos que los contagios de los adultos a los adultos. Se ha demostrado en la evidencia que los profesores tienen la misma probabilidad de contagiarse que una persona que trabaja en el servicio público o que trabaja en otra ocupación. Y que abrir los colegios cuando se toman las medidas necesarias no aumenta el COVID en la población. El Ministerio de Educación ha insistido en que es necesario regresar presencialmente a clases y hoy el presidente Piñera pidió la colaboración de todos los actores para que esto ocurra en marzo. Y este año escolar debe iniciarse en forma voluntaria, en forma gradual, en forma flexible y en forma segura. Necesitamos la colaboración de todos los actores para lograr este objetivo. Todos debemos dejar atrás consignas, ideologías o motivaciones políticas y poner por delante el interés superior de los niños. Los alcaldes también se han sumado al debate. Varios incluso ya tomaron la decisión de postergar el año escolar presencial. Por ningún motivo vamos a iniciar las clases en marzo. Además que tenemos 5 colegios que el proceso de vacunación va a durar mínimo hasta abril. Los colegios de los Barnechea se han estado preparando, acogiendo a los protocolos recomendados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Los invito a dar este primer paso. Nuestros niños y jóvenes lo agradecerán. La Asociación Chilena de Municipalidades se reunirá con el Mineduc para solicitar un cambio en la fecha de partida. Otra de las razones esgrimidas es la necesidad de esperar que la totalidad de los profesores estén inmunizados. Para nosotros es muy importante partir las clases primero, pero no presenciales, sino que a distancia, y el 15 de abril definitivamente empezar a abrir nuestros colegios. La reunión se llevará a cabo este miércoles, instancia en la que también participará el Colegio de Profesores. Y es que el debate por el retorno a clases aún no termina. La meta sigue siendo tener a 5 millones de habitantes vacunados a fines de marzo. Un ambicioso plan que hasta el minuto se ha desarrollado velozmente, tanto que medios internacionales han destacado a Chile como líder en la región. Solo para Chile. The Oscar goes to a fantastic woman. Le va a pegar Alexis. ¡Gol! Esa agradable sensación, un país con pocos triunfos o reconocimientos a nivel internacional, se llena de orgullo cada vez que nuestro nombre resuena en otras latitudes. Pero hoy no es ni el deporte, el arte o el espectáculo lo que ha puesto las miradas del mundo en Chile. Chile hizo los precontratos cuando lo tenía que hacer y hoy tiene un plan de vacunación masiva que es un ejemplo para la región. Hace algunos días, un editorial del periodista de La Nación de Argentina, Daniel Santa Cruz, destacó la labor de nuestro país en el proceso de vacunación. No llegamos a vacunar 10.000 personas por día. Chile hay días que supera los 100.000, con un tercio de la cantidad de habitantes. Elogios que suman y siguen. ¿Algún secreto para esta velocidad brutal de los chilenos? Sí, para empezar, tienen bastante experiencia en esas campañas de vacunación masiva. En Colombia, Chile fue destacado como el gran ejemplo a seguir en América Latina. En Argentina nos catalogaron como líder absoluto, mientras que el milagro chileno ha sido descrito en medios estadounidenses, franceses y alemanes. Hay un ejercicio de priorización bastante bien hecho y por otro lado ha habido un sistema en el cual los distintos vacunatorios en todo Chile han podido recibir las vacunas y administrarlas adecuadamente. O sea, se ha podido ir cumpliendo con lo que se ha planificado. Nuestro país cuenta con una larga tradición en campañas y estrategias de vacunación. Así pudo erradicar la viruela en 1950, la poliomielitis en 1975 y el sarampión en 1992.
Desde 1978 existe el Programa Nacional de Inmunizaciones. La participación de la gente históricamente en Chile en el tema vacunas ha sido súper importante. La gente ha sido extremadamente cumplidora, colaboradora. Participación que este martes se traduce en cerca de 2.200.000 vacunados contra el coronavirus. Pero en concreto, ¿podríamos tener resultados en el corto plazo? Un estudio del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián estima que en un plazo de 7 semanas se podrían notar disminuciones en pacientes y hospitalizados. Cuando ya comencemos a ver a la población de mayor de 60 años recibiendo su segunda dosis, para obviamente lograr un efecto muy importante durante el mes de abril. En el peor momento de la pandemia, la cifra de hospitalizados llegó a casi 9.000 pacientes, mientras que hoy existen cerca de 4.800. En países como Israel, luego de la segunda dosis de la vacuna, se vio en muy pocos días ya un impacto en la disminución de ocupación de camas y espero que eso muy pronto también en la mortalidad. Para alcanzar estos resultados es clave continuar con el ritmo de vacunación y no olvidar las segundas dosis. El gobierno espera durante el primer semestre de este año tener vacunados a 15 millones de chilenos. Ya anunció que a partir del 22 de febrero se inoculará a la población mayor de 65 años que por distintos motivos aún no se vacuna. El 1 de marzo se iniciará la inyección de las segundas dosis, mientras que a partir del 8 de marzo se podrán vacunar pacientes con enfermedades crónicas y comorbilidades. El ministro de Hacienda indicó que el énfasis del gobierno está en reformar las pensiones, mostrándose totalmente contrario a un tercer retiro del 10% de las AFP. En un punto de prensa, Rodrigo Cerda hizo hincapié en la importancia que tiene la reforma previsional para la conducción de Sebastián Piñera. En tanto, se mostró totalmente contrario a un posible retiro del tercer retiro del 10%, señalando que a la larga no ayuda a los más vulnerables. Esto tras la fuerza que ha ido cobrando la idea en algunos parlamentarios a medida que se acerca el mes de marzo y se reinicia la actividad legislativa. La reforma de pensiones es prioridad. En ese sentido, lo que hemos estado haciendo es que seguimos trabajando internamente, pero también seguimos trabajando con distintos legisladores, ¿no es cierto?, para poder llegar a ciertos acuerdos y poder avanzar en esta reforma de pensiones. Esto es muy importante porque la reforma de pensiones tiene distintas etapas. Una primera etapa fue cuando aumentamos fuertemente la pensión básica solidaria. Pero esas son pensiones que ya las aumentamos y ahora lo que nos preocupa es llegar a pensiones, ¿no es cierto?, que son pensiones que generalmente tienen que ver más con personas de clase media. El tercer retiro es una política que, lamentablemente nosotros lo que estamos pensando es tener pensiones más altas y cuando pensamos el tercer retiro, obviamente lo que tú estás haciendo ahí es que estás retirando fondos que finalmente te impiden tener pensiones más altas y por lo tanto ahí hay una cierta tensión. Y además lo otro que ocurre es que sabemos que en el tercer retiro, como ya han ocurrido 2 retiros, la verdad que sobre todo las personas más vulnerables, ¿no es cierto?, ya prácticamente no le quedan fondos en las cuentas y la verdad desde ese punto de vista es una política que creemos que es bastante regresiva. Internacional. Pasamos a revisar noticias del mundo. Se conocieron nuevos detalles del llamado Vacuna Gate en Perú. Casi 500 funcionarios públicos y privados recibieron la vacuna el año pasado. Así lo confirma la lista entregada por la Universidad Cayetano Heredia, en la que aparecen 487 personas que recibieron la vacuna de Sinopharm de manera clandestina, mucho antes que el resto de la población peruana. Aparte de la exministra de Salud Pilar Macetti y del expresidente Martín Vizcarra, en esta lista figuran presentadores de televisión, empresarios, directores de universidades, políticos y candidatos a las próximas elecciones. En las últimas horas, el presidente de Perú, Francisco Sagasti, entregó un mensaje a los peruanos en el que aseguró que este escándalo no afectará el actual proceso de vacunación y se comprometió a llevar a los responsables ante la justicia.
Mientras, el expresidente Vizcarra ya está siendo investigado por la Fiscalía peruana. En el sistema estén vacunados, recién será nuestro momento. El Tribunal de La Haya obligó al gobierno de Países Bajos a levantar el toque de queda impuesto como medida de restricción contra el COVID-19. La orden es de carácter inmediato, ya que, según la Corte, no existe fundamento para justificar la medida inicial. La Corte calificó la medida como una violación de gran alcance del derecho a la libertad de movimiento y a la privacidad. Indicó que restringe indirectamente los derechos de libertad de reuniones y manifestaciones. Hay que recordar que después de que las autoridades dieran inicio al toque de queda el pasado 23 de enero, hubo como reacción una ola de protestas que en pocos días dejaron más de 250 detenidos. Los fiscales de Nueva York están investigando tratos financieros en torno a algunas de las propiedades emblemáticas del expresidente Donald Trump en Manhattan. Aunque se desconocen los detalles de la investigación, se cree que los fiscales podrían estar analizando discrepancias entre la documentación y la información financiera presentada para pedir créditos y la que reflejan las declaraciones de Hacienda del expresidente de Estados Unidos respecto a propiedades como la Trump Tower y la Trump International Hotel and Tower. Los fiscales investigan si el exmandatario dio información falsa con la intención de conseguir beneficios financieros, lo que es considerado un crimen. Los abogados de Trump y la organización Trump se negaron a comentar el tema. Por su parte, el expresidente ha calificado la investigación como una verdadera caza de brujas, un término que usa frecuentemente para referirse a los procesos judiciales y políticos en su contra. Al menos 3 muertos y decenas de casas destruidas dejó el paso de un tornado en Carolina del Norte, en Estados Unidos. El fenómeno azotó con fuerza el condado de Brunswick, en donde dejó 10 heridos y más de 50 casas destruidas. En esta zona, las casas fueron arrancadas de sus cimientos y los árboles quedaron partidos por la mitad. Además, se registró un corte en los suministros eléctricos. Las autoridades de Carolina del Norte reportaron residentes desaparecidos o atrapados bajo los escombros, mientras que los bomberos y rescatistas continúan a esta hora evaluando los daños. Este fenómeno hace parte del frente gélido y frío que afecta a Estados Unidos y que ha dejado a más de 5 millones de personas sin suministro eléctrico. Grecia enfrenta la peor nevada de los últimos 12 años que causó la interrupción del transporte y masivos cortes de electricidad. El frente frío se extendió por este país europeo desde el sábado y en los últimos días se han alcanzado temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Estas nevadas son inéditas en ciudades como Atenas y se dan luego de un periodo inusualmente cálido. Según el Servicio Meteorológico de Grecia, se trata de la nevada más feroz en términos de intensidad y volumen en los últimos 12 años, que han causado cortes de energía en Grecia continental y en las islas de su costa este, además de vientos huracanados que han derribado árboles. Se espera que este fenómeno persista hasta el miércoles y afecte parte del sur del país, incluida la isla de Creta. ¿Por qué? A esta hora tenemos una temperatura de 14 grados. Hoy Santiago estará con cielos parcialmente nublados con una máxima de 22 grados. El Salvador estará despejado con una máxima de 26 grados. Dejamos hasta aquí la revisión de las noticias de medianoche. Muchas gracias por acompañarnos. Que descansen.